tanto y arrancamos a jugar un poquito con los test. ¿Sí? Así asientan un poco más el conocimiento, ¿sí? O quizás con ejemplos diferentes el panorama se vuelve un poco más claro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, como hicimos un paquete de service test, vamos a hacer un package también de controller test, sin mayúsculas en lo posible. No estás No compartiendo. estás compartiendo, me parece. Ok, ahí comparto, disculpen. En la grabación quedó, por las dudas, ya les voy diciendo. Ahí está. Creé un paquete de controller test, todavía no le apreté enter, mirá. No me dejaron terminar de escribir, increíble. Ahí está. Controller test. Lo que vamos a hacer es, bueno, originalmente si nuestra aplicación o nuestra API tuviera más de un controlador, podría crear tantas clases de test para el controlador como clases controladoras reales tenga, ¿sí? Lo mismo para el servicio, ¿está bien? Pasa que yo los dividí en dos para mostrarles y ejemplificarles a ustedes cómo hacer el mismo test con y sin mock, ¿ok? Pero técnicamente como tengo un servicio, podría tener solo una clase, ¿ok? Usando la técnica que ustedes quieran de estas dos, ¿sí? Esto es indistinto. Voy a crear una clase que se va a llamar controller test con mock. Tengo el mate en el medio y en cualquier momento va a salir volando, les cuento. Controller test con mock tiene que tener extend with también. Mockito extension.class. Y vamos a ir a ver qué inyección de dependencias tiene para saber qué objeto mock tengo que crear. Como tiene una inyección de dependencias del servicio, este va a ser mi mock, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro controller mock. Definimos como mock a la implementación del servicio. No me acuerdo cómo se llama. Ahí está, persona service imp. Y le ponemos service. No hace falta ponerle service imp. El nombre es indistinto, ¿sí? Y vamos a decir que este mock lo vamos a inyectar, arroba inject mock, en el controlador. Eh, Tampoco me acuerdo cómo se llama. Persona controller. Ahí va. Listo. Ya tendríamos configurado todo para ir a testear cualquier método del controlador. Si bien estos métodos para lo que representa la API son métodos especiales, ¿no? Son puertas de entrada a nuestras aplicaciones, nosotros no vamos a poder testear si es get, si es post, o si es put, o si es delete. Lo que sí vamos a poder testear es netamente lo que se corresponde con el método en sí, ¿ok? Quiero que sepan que la parte de la request HTTP pasa por otro lado, ¿ok? Y eso no es testeable, por lo menos en un entorno de test automatizado como el que estamos usando. Entonces lo que nosotros nos vamos a concentrar es netamente en esta parte del código, ¿no? Si este fuera el método que quiero testear, yo tengo que ver cómo se llama el método, qué cosas recibe, recibe un persona de TO, si se valida o no se valida, no me interesa, ¿está bien? Y si es un request body o un path variable o lo que sea, tampoco, simplemente lo que recibe, ¿ok? Porque todo esto recuerden que en el entorno de test nosotros se lo vamos a enviar al método directamente, no proviene de una request, ¿está bien? Entonces vamos a definir un persona SaveDTO. Que por cierto creo que teníamos una clase utilitaria muy bonita que me proveía de uno, ¿no? Acá está. Entonces, aprovechándonos de eso, vamos a usarla. Primero, arroba test para definir un método de test. Eh, Vamos a definir el nombre del test en base al nombre real del método, que es agregar persona. Y le vamos a agregar un poco de salpimienta. Esa es la salpimienta. Y vamos a decir que en nuestro arrange
que es nuestra preparación de todos los elementos que necesitamos para que el método de test funcione, vamos a crear o vamos a obtener un persona, creo que lo tenía guardado, changos, un persona save DTO. Disculpen si voy y vuelvo todo el tiempo, pero escribir me da pereza. Entonces vamos a ponerle, esto va a ser el argumento suit. ¿Por qué argumento suit? Porque es lo que tiene que recibir el system under test que estamos analizando en este método de test. Uy, ¿ok? Y nos vamos a valer del método estático que se llamaba una persona de TO para guardarlo en este argumento suit. Volvemos al método de test, al método a testear. Una vez que sabemos que recibe esto, tenemos que ver qué es lo que responde. En este caso, no responde un DTO, no responde, responde un response entity. Entonces, tendríamos que poder construir un response entity de respuesta similar o igual al que realmente va a retornar este método. Entonces, response entity, no hace falta definir en el genérico de qué tipo va a ser, pero si quieren lo pueden hacer, no hay ningún problema. Esto va a ser el expected. Y ahora nos vamos a dar cuenta que para poder crear una instancia de response entity necesitamos dos cosas. La primera va a ser el body, ¿no? Y la segunda va a ser el status de la respuesta de este response entity. Ya sabemos que la respuesta va a ser un HTTP status OK. Entonces ya podríamos ir a ponerlo. Coma, HTTP status OK. Y la primera parte es un DTO. ¿Sí? La respuesta. Entonces tendríamos que poder crear un DTO. ¿Cuál DTO es con el que responde este personas controller? Es un response DTO. ¿Ok? Entonces tenemos que crear un response DTO para poder guardar en nuestro response entity para poder comparar con lo que retorna el controlador. Response DTO. A esto le vamos a llamar body. ¿Sí? New response DTO. Y ahora vamos a ver qué contenía response DTO. Contiene un mensaje. Bien. Entonces, en el caso de ¿qué mensaje guarda? ¿Qué le pongo acá, Martín? ¿Le pongo un mensaje real? ¿Voy a mirar el servicio a ver cuántos mensajes me puede retornar? ¿Tengo muchos casos de test? No. ¿Por qué? Porque este comportamiento lo vamos a personalizar. ¿Está bien? Esto es lo que le vamos a decir. Vos vas a responder con esto. ¿Sí? Entonces, no hace falta ponerle un mensaje real. Yo acá le puedo poner mensaje random. ¿Sí? Y con eso bastaría. Ahora les voy a explicar por qué. Creo que con esto estaríamos listos para pasar a la parte del act. ¿Qué vamos a hacer en el act? Obviamente, como el método a testear del controlador responde con un response entity, vamos a crear uno que se llame actual y que provenga de la ejecución real del método que quiero testear. ¿Qué va a recibir esto? Argumento suit. Y ya tendríamos el actual. Ahora solamente quedaría comparar el actual con el expected, ¿ok? Pero nos estaría faltando algo, que es definir el comportamiento del método que se invoca del servicio. Y eso se hace en un when también en la parte de la range. Cuando el service.guardar persona reciba cualquier parámetro, porque no nos interesa, este método es un método que
retorna cualquier objeto, ¿sí? Cualquier object. Si el método recibiera un entero, podría poner any integer o any int. Si fuera un string, any string. Si fuera un long, any long, y así, sucesivamente. Cuando es del tipo object, que no es ningún wrapper ni string, se puede usar any, ¿sí? Punto, then return. Entonces vas a responder con un objeto que tiene que ser idéntico al body, ¿ok? Porque acá es donde sucede la magia. New response DTO. Y acá vamos a poner mensaje random. Porque si no respondiera con mensaje random, significaría que lo que sea que está haciendo el servicio, o sea, lo que sea que yo estoy esperando es diferente a con lo que responde el servicio. No es el caso que yo quiero representar. El caso que yo quiero representar es el caso donde el mensaje que responde se puede comparar con el mensaje que yo espero. ¿Sí? Decime, Ome. Marto, eso, el when trabajaría más o menos parecido al expected. O sea, si bien el body es el que va a hacer un nuevo DTO, el when es como que reafirma eso, ¿no? Por así decirlo. No, el when lo que hace es definir la respuesta del método que se invoca, Bien. del objeto mock. ¿Sí? Lo quiero decir de la manera más simple posible, pero es así, no hay más simple. El when lo que hace es definir la respuesta del método invocado por el mock. Ah, bien. Ya empieza a cerrar cabos. Gracias, ¿Ok? Marto. Un poquito, a poquito. Bien. Entonces, en las aserciones, esperen que creo que es Víctor el que está tratando de entrar. No lo sé. Ahí admití. Eh, tendríamos que comparar este. Tendríamos que comparar el expected que construimos dentro de la range expected con el actual. Uy, acá siempre se me tilda. No entiendo por qué igual, ¿eh? Creo que hay muchas coincidencias, entonces le cuesta un poquito. Bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bien, vamos a ejecutarlo a ver cómo falla. Ok, esta vez tuvimos suerte. Casualmente no me falló, ¿sí? Pero es porque preparamos todo muy bien. Entonces, el test pasa significa que el método real, con este comportamiento definido, va a responder lo mismo que yo estoy esperando que responda. ¿Qué pasa si yo, en vez de esperar mensaje random, espero solamente mensaje, pero le defino el comportamiento de mensaje random? Técnicamente acá el test debería fallar, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, miren lo que aparece acá, dice expected OK, eso está OK, pero el response DTO tiene un mensaje X que es diferente al mensaje que me retorna realmente, ¿sí? Ahí está la diferencia y te lo muestra. Les muestra la diferencia cuando los test fallan, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para saber si yo estoy configurando bien un test o para saber si el método tiene un bug? Bueno, ambas al mismo tiempo es la respuesta, ¿sí? En este caso es un error de configuración mía, ¿ok? Porque yo dije que el body que estoy esperando de respuesta contiene un mensaje que es diferente al que le defino en el comportamiento, ¿sí? Decime, Ome. Ya te dejo, Víctor, ¿eh? Un minutito. Marto, en ese caso, viste que en response entity se recibe dos parámetros, uno que va a ser body y otro la respuesta HTTP. Sí, Si hubiera más parámetros o argumentos en ese response entity, y si no lo llega a tener el expected, si no me equivoco, al momento de usar el assert, también te daría error en ese caso, pues sí. faltaría un parámetro.
Sí, porque los objetos serían diferentes. Yo estoy comparando todo el objeto. Ahora, yo Bien, podría hacer expected.getBody. Y ahí que estoy comparando. Ahí estoy comparando solo el so- body, ¿no? solo body, claro, 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 ¿Ok? ¿Qué pasa si yo claro. quiero comparar las cosas por separado? Que bueno, esto me abre una buena charla también. Podría poner otro assert para, digamos, desglosar, digamos, todo el objeto. Si yo no tengo bien configurado el equals porque no puedo, o porque no me gusta, o porque creo que es una mala práctica, podría hacerlo de esta forma. Expected.getStatusCode, actual.getStatusCode. Entonces Claro, entonces, estoy por comparando así lo decirlo, mismo. Sí, sí, decime. entonces en ese caso, perdón Marta, ¿no? Ya con esto cierro y ya te dejo seguir trabajando. En ese caso siempre, o sea, si van a tener que comparar objetos como para que el test sea, o sea, pase el test, digamos, ¿no? Sea válido, sí. Siempre vas a Sea, tener que tener una aserción en la que vos compares lo que vos esperás con lo que realmente retorna el método. ¿Sí? bien, 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 bien. Siempre. Buenísimo. Gracias, Marta. O sea, claramente, si yo comento esto que está acá y ejecuto el test, espérenme un segundito, ya los atiendo, el test pasa, porque no hay nada que comparar, no hay nada que, no estoy comparando nada, simplemente estoy invocando un método. El test va a pasar, pero esto no está bien, porque no estoy analizando si realmente el método que yo estoy testeando responde con lo que yo espero. ¿Está bien? Perdón, Carla, te estoy aburriendo. Decime, Fer. Me puso una cara terrible. Martín, el No, body, iba entonces, a llorar. Ok, decime, Fer. el body en este caso se conformaba con un responsive. Sí, ¿Te sigo bien o no? me seguís bien. Correcto, Ah, ok, correcto. ok. Le puse body al Listo, objeto listo. responditio Estoy justamente medio para... mareado, pero entiendo. Ok, le O puse sea, estás body... comparando el responsive dentro del body más el status. Esos serían los dos objetos a comparar. Los dos objetos no. Las dos cositas que estás comparando, digamos, no quiero decir objeto porque es una palabra complicada en este ámbito. Pero Sí, o para sea, entenderte. el Gracias, response gracias. entity está compuesto Ajá, por tres cosas. O sea, faltan los headers claro, acá. Pero nosotros las claro. componemos con dos, que son el body y el status code. Yo lo que antes hice fue comparar A eso iba. directamente el response Sí. entity, pero les di como alternativa comparar cada una de las partes que lo componen también, ¿no? Que se puede, Claro. sin ninguna duda. Mediante el get body o get status code. Exacto, Genial. exacto. Bien. Cuando se usan varios assets, mejor agruparlos todos en un assert all. Podrían usarlos todos en un assert all sin ningún problema. El assert all, la particularidad que tiene, es que no me acuerdo exactamente cómo, pero creo que era algo así, es que se usa con lambdas. Entonces vos acá tendrías que tener tu assert. ¿Sí? Creo que era una cosa así, coma, enter, otro lambda, el siguiente assert. Ah, era este el siguiente. Espérenme un segundito, ya lo acomodo para que lo vean lindo. Era ahí, esto se va. Y básicamente tendríamos algo de este estilo, ¿no? Donde tenemos varias aserciones al mismo tiempo, ¿sí? Sí, si tenés muchos, es recomendable usar un assert all, ¿ok? Que en efectos del test esto no cambia nada. Va a fallar el test por esto. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí va, ahí pasa, ¿sí? Pasa porque son las cosas iguales. Lo último, Fer, dale que lo dejo a Víctor hablar. Sí, lo que armaste en el arrange podría ir en la carpetita de utils o no. Mm, El responsive y eso, no. el response DTO podría ir.
Y al response entity capaz Bueno, que también, pero solo la instanciación. Estos objetos los vas a tener que tener acá sí o sí, creados. genial. Sí, sí, sin duda. Bien, ahora seguimos con los test del controlador. Vamos a ver lo que nos planteaba ahí Víctor, que me parecía algo muy interesante. ¿Estás por ahí, Víctor? Sí, por favor. Esperen que voy a cambiar de escena. Piqui. Ahí está. Bien. Ahí vamos. Moquito Wen. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Pero ese es un test. eh, Ese test está raro. Ya te voy diciendo. Te voy a decir por qué. Para empezar, Spring Boot Test, la anotación, levanta todo el contexto de Spring. Como ven, abajo en la consola aparece la consola de Spring con todo lo demás, ¿no? Eso es lo primero que veo. Lo segundo que veo, definís como mock un servicio para testear al mismo servicio, como si el servicio eh, fuera un objeto fake, por así decirlo. eh, y lo tercero que veo, ok, ok, tranqui, tranqui, no pasa nada. Y lo tercero que veo es que no hay aserciones. Es lo que yo recién representé. Si yo no hago una aserción, el test pasa, sea lo que sea que tenga configurado. Y el mock, o sea, el mock se usa generalmente cuando, lo que dije antes, ¿no? El hecho de, tengo una inyección de dependencia de un bin a otro, ¿sí? Es assertions, la clase. Assertions. Ahí va. Si no me equivoco, a ver. Sí, es assertions. Ahí va. Probablemente pase. Bien. No, o sea, lo que pasa es que el test, la forma en la que está testeando, em, según mi criterio,
es rara. Tendría que ver exactamente cómo es la implementación del método, porque si a simple vista, o sea, lo que está sucediendo es, define un objeto que define una persona, ¿ok? Que va a retornar el servicio, ¿sí? Y define el comportamiento del método que está testeando. Cuando vos definís qué es lo que va a responder el método en un when, no te importa su comportamiento. Y cuando vos tenés que testear un método, te importa el comportamiento. ¿Se entiende? Cuando yo uso when, ignoro el comportamiento del método. Entonces, si yo quiero testear eso y a la vez lo ignoro, no importa con lo que retorne, si lo comparo con otra cosa que yo tengo creada, siempre va a retornar lo que yo espero. El comportamiento o la ejecución de ese método no interesa. ¿Se entiende? Y es todo lo contrario cuando testeamos, nos tiene que interesar la ejecución del método. Me gusta que hayas usado pasado. No le veía, dijo, así que me pone contento. Exacto, o sea, cuando yo uso when, si querés ya te leo en el chat, Víctor, y comparto yo. Cuando yo utilizo el when, ahí vuelvo a la compartición. Esperen que cambio esto también. Fíjense que yo uso el when de un método, o es decir, defino lo que tiene que responder un método que no me interesa su implementación porque no es el que estoy testeando. El que estoy testeando es este, del controlador, no del servicio, ¿sí? Ahí es donde tiene sentido utilizar un mock. Cuando no me interesa la implementación de la inyección de dependencias que tengo sobre el SUT que voy a trabajar, ¿sí? Sobre el System Under Test que voy a trabajar. Porque si yo voy a testear el controller, no me interesa que el service esté bien o mal eh, fabricado, si se quiere. Solo me interesa testear el controller, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, Fer. Claro, por eso es indistinto el mensaje y por eso le pusiste mensaje random. Porque eso viene de otro lado. Exacto. Eso ¿Entiendo? exacto, nos lo provee el servicio. ¿Está bien? Yo lo que Porque tengo viene del que... servicio, vos le podrías haber puesto soy muy lindo. O soy de arriba, no sé. Cualquier cosa. Da igual el Pero mensaje, entonces, no, exacto. A mí lo que me interesa es que si claro, a mí me llega un mm, persona ITO, me responda un response entity con un body y un status OK. ¿Qué es lo que va a responder el body? Yo puedo decir que lo que me va a responder el servicio es algo X, pero no me interesa si está bien o mal. Me interesa que sea lo mismo que yo espero que responda. ¿Ok? Uy, ¿cuál de, ¿cuál de todas, Víctor? Estoy tirando conclusión tras conclusión. Estábamos, estábamos un poco hablando de esto, el tema del controlador. Que a mí, mirando el controlador, ¿sí? No me interesa qué específicamente o cómo es que específicamente me retorna este método lo que me retorna, sino que sea exactamente lo que yo espero, porque el método guardar persona del servicio pertenece a otra capa, no pertenece a la capa que yo estoy testeando. A mí me interesa solamente analizar el método de la capa que yo estoy testeando. Por eso es que el mock se hace sobre el servicio y estoy testeando el controlador, ¿sí? Entonces, no importa qué es lo que responda el servicio siempre y cuando sea lo que yo espero, y por eso le defino la respuesta hardcodeadamente con el when. Yo digo, bueno, el servicio cuando sea llamado va a responder con esto, ¿sí?
Claro, el contenido se prueba en el service. Exacto. El contenido, si yo quiero realmente probar el guardar persona, lo testeo en otra clase, no en esta, ¿sí? Esta es del controlador, ¿sí? Yo lo voy a, el servicio, el método guardar persona, el servicio lo testeó alguien más. O lo testé yo mismo, pero en otro método, acá. Acá sí estoy testeando el método guardar persona. Entonces no me interesa en el controlador, en el test del controlador, analizar eso. Por eso es que yo defino qué es lo que va a responder de antemano. Digo, bueno, cuando se invoque el método del servicio que no me interesa, va a responder con esto. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es que el método del controlador que estoy testeando responda exactamente con lo que yo espero que responda, que es un response entity, primero el tipo es importante, que contenga un body, el body lo sacamos de guardar persona, por eso tampoco es tan relevante, pero sí el status code OK. ¿Está bien? Si el método falla o sucede algo en el medio que lo cambia eh, o es más largo, porque con métodos cortos capaz que no tiene tanto problema, pero si el método es más largo como los métodos que testeamos la última clase, bueno, capaz que resulta ser que este test falla. Si este test falla, hay algo en el medio del método que no está bien o que hay que revisar. ¿Sí? Puede pasar que nunca se invoque el método que estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo, eh, new response, ¿cómo era que se llamaba? Response DTO. Supongamos que tenemos este código. Yo lo estoy testeando y digo, bueno, eh, el response DTO que me tiene que dar, porque técnicamente debería invocar al servicio, es este que está acá. Y digo, cuando se invoque este método, lo mismo, ¿no? Mismo test. Este test está bien. Sabés que está bien. Sabemos que está bien. Porque el controlador va a usar una capa del servicio, la capa del servicio para solicitarle el recurso que necesite. Entonces, cuando yo vaya a testear esto y la implementación del controlador esté mal, me va a fallar el test. Por un montón de cosas. Primero, el mensaje que yo seteé es diferente. Y lo segundo que vamos a ver, no sé si está por acá. A ver, espérenme un segundo. Bueno, ni siquiera me lo dice. Ni siquiera lo dice. Que para mí debería ser. Es que este método no se ejecuta nunca. ¿Está bien? Porque si vamos a mirar la implementación del controller que tengo ahora, no se ejecuta el método del service. ¿Sí? Simplemente responde con un response DTO directo. Crea la instancia ahí. No pasa por el servicio este controlador. ¿Ok? Entonces, acá es donde nos podríamos dar cuenta, o en casos similares a este, que hay algo mal en el método que estoy testeando. ¿Sí? Estaba analizando un nivel y no otra capa. Correcto, Víctor. Exactamente, exactamente. Los mocks se utilizan cuando hay dos capas interactuando entre sí y obviamente cuando hay una invocación a un método de otra capa, ¿no? Ahí es donde impacta más fuertemente el mock, ¿sí? Bien, no me acuerdo si esto había quedado bien o no. Sí, bien. Hasta acá venimos bien. ¿Quieren que testemos otro? Otra capa, digo. Ya el controlador me parece que no hay mucho más para hacer, porque generalmente son todos iguales. ¿Sí? Marto, perdón que me meta Dale. en una consulta. Sí. Lo que hablaste recién por el tema del método que está queriendo testear, si adentro de ese método tiene otro llamado de ese método, no importa cómo está implementado, solamente importa más el test. Es más o menos lo que habíamos hablado en la clase del lunes, creo, si no me equivoco. Que no importa cómo está implementado, sino que tiene que, o sea, estar bien hecho supuestamente la implementación de la llamada de ese método, Claro, o ¿no? sea, no importa cómo está, no importa el comportamiento de este método, de guardar persona del servicio cuando estoy testeando el método agregar persona del controlador. Ahí no importa, ¿sí? Todo depende del contexto, Dome. O sea, Y ¿cuándo ya me quedo con importaría? eso. Claro, ¿cuándo importaría? Cuando yo estoy testeando guardar persona. Ahí sí me importa qué es lo que hace o el comportamiento de guardar persona. Pero en esta circunstancia donde estamos ahora parados, no, ¿ok? No interesa. Simplemente yo quiero que responda con X. Eso lo configuro con un when.
y Listo, verifico que el response entity sea el que yo espero. ¿Sí? listo. Ya voy anotando un poquito. Gracias, Marto. Bien. Disculpa por tantas preguntas. No hay drama, o sea, todas las dudas les van a servir para menos dolor de cabeza mañana. No, Emma, justamente por lo que dije recién. No es tan obvio, porque en este caso puede que, puede que parezca tonto, pero puede pasar de que se no, lo que dije recién, ¿no? Que en vez de responder con una invocación al servicio, respondo con un respond ITO porque me olvidé de modificarlo por lo que sea, diciendo, bueno, esto en algún momento lo cambio. Bueno, lo voy a testear, lo testeo. Resulta que el test falla porque no está haciendo lo que yo espero que haga, ¿no? Pues yo digo, bueno, esto tiene que tener una invocación del service, qué sé yo, qué pin qué pan. Y cuando lo ejecuto, el test falla, ¿sí? ¿Por qué falla? Porque por dos cosas. Primero, no responde con lo que estamos esperando, ¿sí? El expected es diferente, ¿ok? Lo estamos viendo acá en consola. Y segundo, nunca pasa por el método del servicio que tiene que pasar. Entonces yo voy a ir a mirar ese método. Voy a ir a mirar el método del control y voy a decir, algo pasó acá. A ver. Yo sé que que el test está bien. ¿Qué pasó? Ah, claro, me olvidé de hacer la invocación del service. Qué tonto. Bueno, ahí está. Listo. Ahora voy al test y digo, a ver, ahora mi test que está bien, que sé que está bien, ¿pasa? Sí, pasa. Listo, era eso. Tenía un bug. Sí, sí, exactamente. Sí, Emma. El método Verify Gaby se utiliza cuando tenemos casos, los null los evito en el controlador o en el DTO. Ahora lo vemos eso. Voy a hablar un poco del Verify. El Verify es una forma de verificar, como les había dicho antes, que un método se haya invocado o ejecutado al menos una vez. Supongamos que tenemos un método en el servicio. No sé si lo tenemos o no. A ver, capaz que no, porque no me gusta tenerlos justamente por esto. Supongamos que tenemos un método en el service que es pasamano. ¿Qué significa esto? Public void save, que esto puede pasarles, repo.save persona. Supongamos esto, ¿no? Es una suposición, ¿ok? Esto está mal porque tendría que tener un DTO, etcétera, pero no importa. Esto es pasamano. ¿Qué significa? Me llega un objeto y así como me llega, lo mando a otro lado. ¿Sí? Es un objeto que llega y así como llega, lo mando a otra capa. Este método hay que testearlo. ¿Cómo hago para testearlo si no retorna nada, chicos? Bueno, si quisiera testearlo, en vez de hacer un llamado a un when, puedo usar un verify, ¿sí? Con la misma sintaxis que escribió ahí Gaby, ¿sí? El verify sirve exactamente para eso, ¿sí? Para verificar que haya pasado al menos una vez por ahí. ¿Por qué? Porque el comportamiento no tiene más que el llamado a un método de otra clase, ¿sí? Como es este caso. ¿Está bien? Y no retorna nada. Sí, yo justamente lo tenía entendido como parte de las assertions, digamos, era como verificar Es que una aserción el verify. cuando... Ah, está bien. Y entonces no se podría usar justamente para verificar que el método guardar personas se ejecute y de esa manera determinar si en el controlador se está llamando al método. Esa era la idea que trataba de... Ok, para este caso decís, para este caso que está acá. Claro, como recién había simulado responder un response Vos entity. con eso te asegurás solamente que haya llamado una sola vez a guardar persona. No te Claro, por eso asegurás que entonces... la respuesta sea ok, por ejemplo. No, claro, entonces era como para que el error salga cuando
vos simulabas una mala implementación que, digamos, adentro del controlador no se llame al método guardar personas del servicio, que devolvías directamente un Entiendo, response entity entiendo. con un mensaje. Sí, o sea, suponiendo que tenemos ese mismo caso, eh, lo que pasa es que bueno, estamos con el diario del lunes, ¿no? Donde ya sabemos qué es lo que está pasando todo, a todo momento. Pero suponiendo que nosotros tenemos un new response entity, o un response entity, perdón, con un mensaje random, eh, y que no tengo configurado el test, supongamos que yo no tengo este test, pues también es otra suposición que tenemos que hacer, este test ya falla, significa que hay algo mal. No, bueno, si ya lo tengo configurado, este test ya falla. Si yo no lo tuviera configurado y quisiera utilizar un verify para ver si pasa al menos una vez, por el método que técnicamente sé que debería pasar, estaría ignorando qué es lo que responde el método. A eso iba Gaby, ¿entendés? No sé si Mm. vos lo planteabas como una posible solución a este problema en particular. Sí, o sea, claro, yo lo terminé planteando como un extra que termina como orientando de dónde salía la falla. Si yo a ese test le agrego que verifique si el método guardar personas se está ejecutando, entonces ahí podría ya tener una idea como más concreta de Sí, por qué no estoy recibiendo lo que espero. Entonces es porque no se está ejecutando el método que debería ejecutarse. correcto, correcto. O sea, en este caso tendríamos que decirle de qué capa es. Bueno, creo que acá no hacía falta. Creo que esa sintaxis se puede, se puede ignorar. Service, punto guardar persona, coma, eh, any. Eh, at least once. At least once, ese era. Hace mucho que no hago esto, ¿eh? Bueno, esta es una forma simplificada de lo que pusiste vos, Gaby. Perfecto. Em, con esto vos te verificarías que ese método, que sabes que estás definiendo el comportamiento, se ejecutó al menos una vez, ¿sí? Pero donde más se utiliza el verify es en el caso en el que les dije, donde tenemos métodos void pasamano. Acá nos puede llegar a servir como complemento a las aserciones, ¿sí? Pero solo el verify no, ¿ok? No es una buena práctica, porque no nos garantiza que nada más que se haya invocado esto al menos una vez, Claro, ¿sí? sí, Bueno, sí. ahora debería fallar, ¿no? Técnicamente, por todos lados. Argument passed to verify this, bueno, me está gritando por todos lados. Capaz que el argumento lo puse mal. Bueno, justamente me está diciendo. Responsive no es un mock, hermano. Te estás equivocando. Claro, ahí te tira un par de ejemplos de cómo escribirlo ahí en esos tres. Sí, sí, sí. Acá me dice, fíjate, podría usar mock.someMethod. Ah, que es la forma que vos decías, ¿no? Esa. Claro. A ver, sería mock.guardar persona. Any. A ver ahí. Capaz que esa sintaxis me quedó vieja. Eh, wanted but not invoked. Ahí básicamente me está diciendo que lo buscamos pero no encontramos la invocación a ese método, ¿sí? O sea que falló primero el verify antes que los assertions. Si lo pongo después, creo que ni siquiera llega al verify, ¿no? Porque corta antes la ejecución. Ahí está. Ahora corta por el assertion y no por el verify. O sea que, como que yo elegiría una u otra en este caso. Porque no tiene sentido verificar esto
Bueno, capaz que sí. No lo sé. Yo no usaría verify si tengo un retorno. ¿Está bien? Pero bueno, ustedes pueden usarlo. Yo no me voy a negar. Bien. Ahora sí, vamos a otra capa, ¿quieren? Vamos a jugar con los exception handler, ¿quieren? Porque seguramente van a necesitarlo. Bien. No se asusten si ven toda la consola en rojo. Es algo que a mí me daba mucho pánico también. Lean. Lean mucho la consola para entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Traten de comprender el error o la diferencia en entornos de test. Vamos a agarrar este persona not found, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es justamente en crear un paquete nuevo que diga exceptions. Ah, me faltó test, changos. Factor rename test. No significa que voy a testear las excepciones, sino que voy a testear los handlers. Así que acá vamos a poner, ¿cómo se llama esto? Exception controller test. Bien, y en este exception controller test, bueno, como les mencionaba anteriormente, me gustaría abrir eso. Ahora lo vamos a ver. Lo perdí. Acá. No podríamos usar mock, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Por lo que había mencionado antes. Yo no tengo ninguna inyección de dependencias, por ende, no podría inyectar ese mock en algún otro lugar. Entonces hay que usar JUnit sin mock, ¿sí? Bien. Para eso habíamos tenido acá un ejemplito que sin mock es necesario invocar a Spring Boot Test para poder inyectar dependencias de las clases que quiero testear, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso como primer paso. Anotamos con @Spring Boot Test a la clase y creamos la inyección de dependencias de la clase que quiero testear. En este caso es exception controller. Exception controller. Y le ponemos un AutoWire encima para que nos gestione la dependencia. ¿Ok? Para no tener que crear nosotros la inyección. Y ahora sí podríamos hacer un test directamente. Vamos a llamarle igual que en el exception controller. Persona not found sería. Sí, este que está acá. Ah, les puse igual a todos los métodos. Mirá qué lindo. Ojo ahí. Como son excepciones diferentes y reciben parámetros diferentes, podríamos decir que estamos... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que pasa cuando recibe? Sobrecargando, Sí, exacto. sobrecargando el método. Estamos sobrecargando el método. El Entonces, precursor. estamos sobrecargando el método. Entonces no hay problema, ¿no? Bueno, nosotros vamos a usar esta. ¿Sí? El que tiene el persona not found exception. Así que vamos a copiar esto. Y nos vamos a poner el nombre. Not found. Ok. Test. Acuérdense si quieren de agregarlo en @displayname. Si quieren. No es obligatorio, pero queda muy bien cuando se menciona en el display name qué es lo que está pasando, ¿no? Test para chequear el camino feliz de persona not found exception. ¿Sí? Aunque no es muy feliz, ¿no? Porque lanzó una excepción. Pero no importa. Más allá de eso, el camino feliz sería el caso donde, que es el único que hay, el método se ejecuta y responde con un response entity. Entonces ya sabemos que responde con un response entity y vamos a arrancar por ahí. Y que vamos a necesitar un error DTO, porque el response entity se compone por un error DTO. Así que en nuestro range, lo primero que vamos a hacer es crear un error DTO, que lo vamos a llamar body. New error DTO, y ahora vamos a ver qué mensaje le ponemos. Siempre hay que ir a chequear el método, si estamos trabajando de esta forma. Si estamos trabajando con TDD,
Esto hay que imaginarlo. Por eso es un poco más complejo, ¿sí? Es decir, si estamos desarrollando en base al test, habría que imaginarlo, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá. Recibe un persona not found exception, así que también hay que crearlo. Ahora vamos a ver qué mensaje le ponemos acá. ¿Qué me dice esto? Ok, it's not wrong. Está bien, no importa, no hay problema. No me molesta que no esté siendo lanzado. Esto crea una instancia de error DTO, se la setea a esto y él lo que responde es un response entity, que este es el expected, con el error, que es un 404 y un mensaje. ¿Sí? Miren esto. El error DTO tiene un mensaje. ¿Ok? Creo. Ah, hay un 404 en este caso. ¿Sí? Y el persona not found que tiene, también tiene un mensaje durante su creación. ¿Sí? Entonces, el response entity que va a ser el expected va a ser el body, que es el error que nosotros teníamos, coma, el HTTP status not found. Sí, sí. Ahí va. Creo que ya estamos listos para hacer o para pasar a la segunda, que es act. Response entity. En este caso vamos a llamarlo actual. New response entity. Y acá, no, perdón. Estoy funcionando en automático. Acá vamos a poner exception controller. Disculpen. Punto persona not found con persona not found exception. Esa es la sobrecarga que vamos a utilizar, ¿no? Argumento sut. Si se acuerdan un poco la nomenclatura, van a entender un poco, digamos, los nombres que le voy poniendo a los tests. Siempre uso los mismos, no por nada. Tipo, el body es el body del response entity. El argumento sut es el argumento del método que quiero testear. Siempre el expected va a ser el expected, siempre el... Entonces, se van a ir acostumbrando y van a ir dándose cuenta que es mucho más fácil de lo que parece, ¿sí? Assert equals, esto en teoría debería contener, perdón, no hice el import, está de Jupyter, expected, actual. No por nada yo creé un objeto con persona not found exception mensaje y el error DTO con mensaje. Es a propósito que tengan el mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se lanza la excepción, que se hace un throw, se setea un mensaje, ¿se acuerdan? Y en el método que yo estoy testeando, eso que recibo, esa excepción que yo recibo, que es esta persona not found, ya viene con un mensaje seteado. Ya viene con una instancia que tiene un mensaje, que es la que casualmente le pongo al error DTO. Entonces, si lo que yo le envío contiene un mensaje X y lo que yo obtengo de respuesta es un error DTO con un mensaje X que es el mismo que el que recibí, significa que esta instancia se creó bien, significa que el response entity se creó bien y significa que si se compara bien, el not found también está bien, ¿no? O sea que todo cierra, básicamente, ¿sí? Entonces, en este caso hay que comprender bien cómo funcionan las excepciones para entender qué es lo que pasa, ¿ok? Por eso es que creé esta instancia de persona not found exception con el mismo mensaje que el error DTO, ¿sí? Bien, lo corremos y vemos el resultado. Y ahí está, pasó sin ningún problema, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda acá? Creo que testeamos todas las capas.
Capaz que nos falta ¿Por alguna qué no repo. tenemos ahí a la izquierda una carpeta que diga repository test? Buena pregunta. ¿Por qué no testeamos el repo? Ahí están los. Sí, 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 sí. Y ¿Tiene sentido? Va, sí, ¿no? Tengo que comprobar a ver qué tipo de objeto me devuelve, y etcétera, etcétera, ¿no? más o menos, como el repo no tiene una inyección de dependencia, lo tengo que testear creando una instancia del repositorio real. Al tener una instancia del repositorio real, esta database se va a cargar con este usuario que yo puse acá, ¿sí? Con esa persona. Y las Sí, cosas que yo podría testear de esta capa, eh, técnicamente serían solo las respuestas, ¿no? sí. Porque mucho comportamiento no tienen. Tendría sentido cuando tenemos esta estructura de ahora. ¿Por qué no lo vamos a testear? Porque más adelante estas implementaciones no van a depender de nosotros. ¿Está bien? Van a depender de un framework. Entonces, no quiero llenarles la cabeza con quilombo de repo. ¿A qué te referís con un framework? Vamos a usar Hibernate y JPA, Sí. por ende, acá no vamos a tener una implementación del repositorio. Solo vamos a tener una interfaz y la implementación la gestiona el framework. O sea que prácticamente el método va a ser Go, lo único que va a hacer va a ser llamar al framework, que no tendría sentido testearlo. Exactamente, los métodos que vamos a invocar son métodos prefabricados o Bueno. con implementaciones prefabricadas, si se quiere. Ahora, no se podría, digamos, testear, por lo menos, como te decía, que como viste, como hicimos en el controlador, que yo testeo que la estructura que me está viniendo la esperada, o sea, yo ya sé, para corroborar, por ejemplo, que no le haya errado yo cuando estoy haciendo una consulta a la base de datos, que le haya consultado lo que quería consultar y que no estoy consultando otra cosa que Eso no no es un tiene que bug, ver. eso no es testeable. Mm, O mm. sea, eso no es testeable, eso es, che, en vez de pedirle el nombre, le pedí el apellido. Eso es un error de tipeo o de, no sé, pero no es un bug. No es un error de código. ¿Me explico? Sí. O sea, No, pero me refiero, por ejemplo, mira, yo quería traer, hacer una consulta a la tabla persona y me confundí y hice una consulta a la tabla vehículo. Entonces, en vez de traerme un listado de personas, me va a traer un listado de vehículos. O sea, chequear que la estructura que me trajo, bueno, o sea, cuando le dé play no va a andar nada, ¿no? Pero, es que no vas a tener una implementación que inyectar. No lo puedes testear directamente. bien, bueno. Pero sí se deberían testear las queries creadas por nosotros. No es posible, Martín, por el mismo motivo que le dije a Emi. Chao, seguro en el momento cuando lo veamos ahí nos vamos a dar cuenta Ahí se bien. va a esclarecer mucho más. Pero bueno, confíen en mí por ahora. Si quieren testear estos métodos, los pueden testear ahora, no hay ningún problema. O sea, así como nosotros testeamos recién el Exception Handler, vamos a testear estos métodos. Igual, me fijo que recibe, me fijo que responde, la implementación real. O sea, esta implementación real del final respondería con esta lista literal, con este mismo objeto. No puedo decirle, quiero que me responda con tal cosa. No, va a responder con lo que realmente responde. ¿Está bien? Sí. Entonces ustedes tendrían que crear una lista de personas que tenga esa persona que era José Pérez, de 40 años, y verificar que la invocación a este método responde con eso. ¿Sí? No, pero en la práctica no tendría no tendría sentido directamente. Porque en No, cuanto le agrego un reino más a la base de datos, ya está, no anda. claro. O cuando tengo 10 millones de registros en mi database, no voy a crear una lista con 10 millones de registros. Sí. ¿No? Sí, exacto. Si quieren probar queries, pruébenlas tirándolas en el cliente, porfi. No, pero bueno, básicamente por eso, chicos. ¿Sí? Así que bueno, la clase de hoy fue de repasito, fue un poco un poco más de práctica, no vamos a ver nada nuevo, así descansan un poco el cerebro también y les doy un poco más de tiempo para asimilar esto que lo que se viene.
es un poquito más fácil, por suerte. Va, según mi criterio. Saben que mi criterio es distorsionado igual, ¿no? Pero bueno, vamos a estar viendo test de integración. ¿Se acuerdan que teníamos 4 niveles de test? Vamos a ver hasta el segundo nivel y la clase que viene ya arrancaríamos con eso, ¿sí? Directamente. ¿Está bien?